Uno de los poetas más significativos, más sólidos, con mayor prestigio, sin embargo, con mayor proyección también de las letras españolas, Luis García Posada. Está estos días en el Ecuador participando en un festival de poesía y presentando además su última colección de poemas, una recopilación de poemas que se llama Almudena. Él está hoy aquí en la República. Don Luis, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Supongo que si se llama Almudena se refiere a su mujer, Almudena Grandes. Sí, es una antología de poemas de amor escritos en los últimos años. Los últimos años, ya la relación es larga, desde el 94, y recoge poemas de amor. Ese es el motivo central de esta colección de poemas. Y le puse el nombre de mi compañera, Silvia Almudena. Poemas de amor suena anticuado, quijotesco. ¿Hay en el siglo XXI, con todo su vértigo, espacio para los poemas de amor? Yo creo que sí. Primero, a mí me gusta plantear qué es lo verdaderamente valiente en cada época. Y Jaime Sabines, el poeta mexicano, decía: en esta situación de vanguardia, de tanto experimento, de tanta palabra rara, lo verdaderamente valiente es utilizar, por ejemplo, la palabra corazón o la palabra te quiero, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que hay que reivindicar las cosas importantes de la condición humana, del ser humano, eso sí, dándole la perspectiva que necesita cada época. Yo le he prestado siempre mucha atención al amor y a la intimidad, porque creo que la poesía sirve para transformarnos por dentro, para conocernos por dentro. Para mí los sentimientos son tan históricos como una batalla, una constitución o las obras de una carretera, de una autovía. Claro. Porque realmente, si lo pensamos, nuestras abuelas, a la hora de decir soy mujer, no decían exactamente lo mismo que hoy dicen nuestras hijas cuando dicen soy mujer. A la hora de decir soy yo, y a eso se ha dedicado siempre la poesía, pues no es lo mismo vivir en el siglo XIX que en el siglo XXI. Y por eso me parece que indagar en el amor es una manera no de encerrarse en uno mismo, sino conocer la época y la historia en la que vive. Usted me dice que presentar el amor adecuándolo en la perspectiva de su respectiva época. Sí. En esta época, ¿cuál es esa... ¿Qué tinte especial tiene el amor distinto de otras épocas? Pues como en todas las épocas hay cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Cosas que a mí me parecen muy positivas, y la poesía ha tenido que ver en eso. La libertad, le decía antes, tiene que ver con la intimidad. La emancipación no es solo algo que se discute en una batalla política en una plaza pública. La emancipación tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestra intimidad, con la manera de vivir pues nuestro ámbito privado, nuestra sexualidad. Y la poesía ha servido para emancipar la intimidad, cosa que a mí me parece importante, porque si la emancipación no afecta a la vida cotidiana, a la manera que tenemos de decir soy yo, después no se pueden sostener los sueños públicos. Entendiéndose, ¿qué por emancipación? Pues la libertad, por ejemplo. ¿Antes el amor no tenía libertad y recién se está emancipando? Bueno, si pensamos en la vida cotidiana, las cosas han cambiado mucho, ¿no? La relación entre hombre y mujer, supongo que en Ecuador como en España, pues estaban muy marcadas por el machismo. Mi madre se encerró en la casa para sacar adelante a 5 hijos, sacrificó su trabajo, no trabajó, y ahora eso en el mundo de mis hijas pues es impensable. Hay libertad entre el hombre y la mujer, hay desarrollo laboral entre el hombre y la mujer, y en España incluso se ha aprobado una ley que permite los matrimonios de personas con el mismo sexo. Poco a poco se va comprendiendo la singularidad de cada cual, hay menos normas represivas y más libertad de los sentimientos de las personas. A eso aludo yo cuando hablo de emancipación. Ahora, en los programas de los partidos políticos, pues hay atenciones para buscar la igualdad entre el hombre y la mujer, para buscar el respeto a las diferencias
y a las singularidades de las personas. Eso poco a poco se va viendo en la política. Sin embargo, eso ha sido una de las normas de la poesía a lo largo de todo el siglo XX, transformar la vida cotidiana. Ese fue el gran aporte del surrealismo y el gran aporte de la poesía entendida como liberación y libertad de los sentimientos. Ahora, eso, la poesía de amor desde el punto de vista del creador, desde el punto de vista del público, ¿hay lectores hoy para poesía de amor? Yo creo que sí. Decía antes que hay cosas positivas y negativas en todas las épocas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que la palabra compromiso sirva tanto para la política como para el amor. Estoy comprometido con alguien, ¿no? Bueno, vivimos en una época, y eso no me gusta, muy líquida, donde se le da poca importancia a las cosas que deberían ser un poquito más sólidas. Los compromisos hoy cambian de la noche a la mañana y uno se compromete. Lo que la sociología habla, la sociedad líquida, todo es vertiginoso, todo está cambiando. Bueno, y eso afecta al amor y afecta a la vida cotidiana. Lo mismo ocurre con la poesía. Vivimos una época de mucha prisa. No tenemos tiempo muchas veces para pensar en las cosas que verdaderamente son importantes. Yo a veces vuelvo a casa y digo, pues no he tenido en todo el día tiempo para mirar a los ojos a mi mujer o para tener una conversación con un hijo que tiene un problema o con un amigo, porque vamos siempre con la lengua afuera, y quien va de cabeza acaba pensando con los pies, y la poesía intenta devolver la lentitud al mundo para pensar en las cosas que de verdad afectan a la condición humana, ¿no? Para mí la poesía es como esa mano que para un poquito el tiempo, como se para un taxi, y dice, bueno, ahora voy a empezar a darle importancia a aquellas cosas que verdaderamente afectan a la condición humana y no al vértigo de la vida cotidiana, que vamos detrás de preocupaciones que muchas veces son accidentales, ¿no? Y bueno, es verdad que en ese ámbito de prisas la poesía, pues que necesita meditación, matiz. Vivimos en una sociedad que vive en titulares, el sí, el no, el blanco y el negro. La poesía ayuda a matizar, ¿sabe? Que dentro de cada sí hay un no, que dentro de cada no hay un sí, que la realidad no se puede conocer a golpe de titular, sino que hay que matizar mucho las cosas. En una época de prisas dominan más los dogmas, las ideas establecidas, que los matices. Por eso vive su dificultad la poesía. Pero también es verdad que en esta época de prisa se genera mucha insatisfacción, mucha gente que no ve cumplida su realidad, su vocación, mucha soledad también, porque no tenemos tiempo de atendernos los unos a los otros. Y en ese momento de soledad, de insatisfacción, yo creo que el ser humano siempre encuentra en la poesía un buen referente, de manera que hay momentos también para la poesía. O sea, ¿usted siente que su público ha entendido eso, que es una pausa en esta vida de prisas y de urgencias? Yo intento defender esa poética, intento que la poesía sea un ejercicio de conocimiento, que no valga con decir esto es bueno y esto es malo, sino vamos a sentarnos a pensar, para no vivir dogmáticamente. Yo tengo un poema que se titula El dogmatismo es la prisa de las ideas, y es verdad. A mí me parece que la poesía lo que añade es el matiz, porque la poesía es cultivo del lenguaje y nosotros nos relacionamos con la vida a través del lenguaje. Claro. Vivimos en sociedades que empobrecen mucho el lenguaje, sobre todo cuando las ilusiones colectivas se pierden, se empobrece mucho el lenguaje, porque no hace falta que la gente se ponga a discutir, a entender. No hay sentido para la disidencia, para la diferencia, y por eso conviene defender la riqueza del lenguaje, para que haya disidencia y distintas opiniones. Por ejemplo, yo que soy persona de ciudad, cuando voy por el campo y hay un pájaro que vuela muy alto, pues no sé distinguir entre un buitre o una paloma, o entre un cóndor y un ruiseñor, ¿no? Y mi abuelo, que era persona de campo, cuando caminábamos, por muy alto que fuera el pájaro, nunca decía un pájaro. Siempre, si era un cóndor, decía un cóndor; si era un buitre, decía un buitre; si era una cigüeña, decía una cigüeña. Empobrecemos mucho el lenguaje
empobrecemos mucho la realidad. ¿Qué matices hay entre una cigüeña, un gorrión, una paloma, un cóndor? Pues si lo reducimos a pájaro, se pierde mucho de nuestra libertad a la hora de conocer la realidad. Y por eso la poesía cuida el lenguaje, matiza la realidad. Qué interesante eso. Ahora, la novela es tal vez lo contrario de eso, ¿no? Es insertarnos en la realidad, hacernos vivir episodios de la realidad. Su mujer es novelista, sí. una novelista de gran renombre en las letras españolas. ¿Son muy distintos las dos tipos de creaciones o se complementan de alguna manera? Se complementan y son distintas. Yo he publicado también novelas y lo primero que me di cuenta a la hora de escribir novelas era que no es la misma estrategia la que te pide un poema que la que pide una novela. Eso lo he hablado yo mucho con Almudena, con mi mujer. Un poema necesita configurar una voz muy personal, es la voz la que habla en un mundo muy propio y creando una intensidad que necesita brevedad. En 30, 40 versos hay que contagiar un estado de ánimo muy personal que ayude a configurar un mundo propio. Una novela necesita tiempos largos, más que un mundo propio de un protagonista. El escritor tiene que saber dividirse en distintos protagonistas de distinta edad, de distinto sexo, de distinto pensamiento político. Claro. A veces hay que ser el protagonista es muy conservador y discute con otro protagonista que es muy progresista y hay que entender los dos mundos. El yo se fractura un poco intentando habitar en distintos personajes. Y además no es lo mismo el tratamiento del lenguaje en un poema de breve, intenso, que en una estructura larga de una novela de 300, 350 páginas, donde hay que crear una intriga que atrape, que cree curiosidad para no aburrir al lector, ¿no? Yo lo primero que me di cuenta es que suelen tener muy malos resultados los poetas que se ponen a escribir novela con ojos de poeta y los novelistas que se ponen a escribir poesía con ojos de novelista. Unos son muy prosaicos y no aportan ninguna intensidad interna y los otros se regodean en el lenguaje, pero a la cuarta página está ya muy aburrido de tanto jugar con el lenguaje, ¿no? Usted me acaba de decir, el novelista, en la creación novelística el yo se fractura, en la creación poética se consolida más bien, uno aprende a distanciarse para conocerse uno mismo y en ese sentido se consolida. A mí la poesía me ha enseñado que la verdad no es un punto de partida sino de llegada. El conocimiento exige tiempo, meditación. A mí me enseñó la poesía que hacemos el tonto cuando nos creemos que somos muy libres por ser espontáneos y confundimos la sinceridad con la espontaneidad. Si usted se fija en las encuestas que hace la televisión por la calle, ¿qué piensa usted del presidente? ¿Qué piensa usted del alcalde? ¿Qué piensa usted del tráfico de la ciudad? El 99% de las personas dicen lo primero que se les ocurre y dicen casi siempre la misma respuesta. Bueno, porque vivimos en sociedades donde hay mecanismos para crear corrientes de opinión, donde se crean modas de opinión y al decir lo primero que pensamos estamos reproduciendo como papagayos o como loros lo que flota en el ambiente. Lo hemos interiorizado y creemos que somos muy originales. Un poeta español, Antonio Machado, decía que la verdadera libertad no está en poder decir lo que pensamos, sino en poder pensar lo que decimos. Esa es la lentitud de la poesía. No dejarse llevar por las corrientes de opinión, por los populismos fáciles, sino decir, vamos a pensar lo que decimos, porque el pensamiento es lo que nos hace libre, no dejarnos caer en una corriente dominante, ¿no? Y en ese sentido ocurre lo mismo con el conocimiento personal. Yo he tenido que pedir muchas veces opinión y perdón. Oye, de esto que he dicho, le digo a un amigo, ¿tú qué opinas? Para con él confrontar los distintos matices de la opinión. Y la poesía es como pedirte opinión a ti mismo. Confrontar contigo.
Es cuando tienes una pelea con un amigo y dices, perdóname, no siento lo que te he dicho, con el calentón me he pasado y no siento lo que te he dicho. Pues con la poesía ocurre lo mismo, te distancias de ti mismo y dices, esto que acabo de decir como un loro o como un papagayo, ¿es verdad o me estoy limitando a repetir una frase que está hecha, ¿no? A mí me gusta decir que el poeta no es el que dice lo primero que se le ocurre, porque eso es ser un papagayo. No es tampoco el que piensa las cosas dos veces, porque cuando pensamos las cosas dos veces, pues respondemos y decimos cosas para caer simpáticos. Yo pienso en un vendedor que necesita vender un producto, entonces se hace publicidad y dice lo que quiere oír el cliente, o un político en época electoral. ¿Qué dice un político en época electoral? Lo que quiere oír el votante para conseguir su voto. El poeta suele pensar las cosas tres veces, para no repetir como un loro lo dominante, para no caer simpático, sino para responder con su propia conciencia. Y eso es lo que te hace dueño de tu propia opinión, y en ese sentido sí me atrevo a decir que se consolida de verdad un yo propio, una opinión propia, no manejada por las corrientes de opinión. Interesantísimo. Una última pregunta antes de hacer un corte que tenemos que hacerlo. Lo mencionó Machado, entiendo que usted fue editor de Gustavo Adolfo Bécquer, sí, y que su tesis la hizo sobre Rafael Alberti. ¿Esas son sus influencias primordiales o un poeta no tiene influencias y trata de liberarse de influencias? No, tiene muchas influencias un poeta. Yo creo que el poeta es el poeta más original, es el que acierta con las influencias que elige, elige su tradición. Yo desconfío mucho del tonto que dice, me invento el Mediterráneo, nadie tiene que enseñarme nada. Hay que aprender de los mayores, hay que recibir la herencia de los mayores. Bueno, yo nací en Granada, en ese sentido uno de los poetas que más me afectó fue Federico García Lorca, como es lógico, y después esos poetas que usted me ha recordado, pues han influido mucho en mí, como ha influido en mí la poesía latinoamericana. Yo soy deudor de Jorge Luis Borges, de Pablo Neruda, de Jaime Sabines, de muchos poetas latinoamericanos. Aquí, pues por ejemplo, Dávila o Adum, pues son poetas que he leído con mucha atención. Qué bien. Vamos a hacer un corte. Al volver le voy a preguntar, ¿cuál es el tipo de creación de un poeta? ¿La poesía es un tema de inspiración o es un tema de constancia? O sea, ¿hay que trabajar con horario o hay que esperar que se crucen las musas en el camino? Pues hablamos de eso. Perfecto, hacemos un corte, enseguida volvemos. Luis García Montero, uno de los poetas más renombrados de la poesía contemporánea, está estos días en el Ecuador presentando este libro, Almudén. Es una antología de poemas de amor, inspirado, por lo menos su nombre, en Almudena Grande, su compañera desde hace 30 años, entiendo, algo así. Un poco menos, veintitantos. Veintitantos años, muy bien. Antes de irme al corte le preguntaba, don Luis, ¿cómo se hace la poesía? ¿Es un tema de inspiración o es un tema de transpiración? Baudelaire decía, yo creo en la inspiración, pero siempre me llega en horas de trabajo. Y me parece que es una respuesta inteligente. El poeta, como cualquier persona, debe formarse. Y se forma pues leyendo a otros poetas, escribiendo mucho, borrando mucho. Yo creo que una de las armas de aprendizaje mejor de la poesía es la papelera. Escribir, equivocarse y empezar. La formación es muy importante. Y en ese sentido, pues yo creo poco en la imagen del poeta inculto que le viene la verdad revelada de unas musas extrañas, ¿no? No suele sonar la flauta con la incultura. Lo que ocurre es que, claro, hay días que te pones a trabajar y te salen bien las cosas y otro día no te sale nada, y cuando te salen bien las cosas dices, pues estoy inspirado, ¿no? Pero a mí me gusta poner la imagen en este tema para no ponerme muy solente, del deporte. Un atleta o un futbolista, que le gusta mucho el fútbol a la gente. Desde luego un futbolista, un atleta, tiene que prepararse, conocer su cuerpo, sacarse partido, debe tener un entrenamiento constante. Después sale al campo o sale a la pista y hay días que le van muy bien las cosas y otro día que no le sale nada. Los días que le van muy bien las cosas, pues está inspirado.
Con la poesía ocurre lo mismo, pero desde luego yo huyo de cualquier exaltación de la incultura, porque el conocimiento es lo que nos hace libres siempre, ya sea en poesía o en cualquier otra. En cualquier otro, tiene toda la razón. ¿Y usted tiene un horario de trabajo que lo cumple más o menos rigurosamente? Sí, yo soy, bueno, tengo que decir que yo soy profesor universitario, y entonces en ese sentido tengo que compaginar mi horario como escritor y mi horario como docente. Esto es en Madrid, usted ya no vive en Granada. Vivo entre Granada y Madrid, tengo la familia en Madrid y tengo una cátedra de literatura en la Universidad de Granada y voy 3 días a la semana a Granada. Como utilizo mucho el tren, y como las combinaciones no son muy buenas entre Madrid y Granada, un buen horario de trabajo es el tren. Muchos de los poemas que he escrito yo en los últimos años los he escrito en un vagón de tren. A mí, si tengo suerte de ir solo, de que no me caiga al lado algún viajero un poco pelmazo que quiera dar conversación, aprovecho mucho esas horas para escribir. La novela, hablamos antes de eso, la novela necesita un horario casi de oficinista. Es como hacer una tesis doctoral. Uno se levanta por la mañana, se pone en el ordenador y se pone a trabajar y puede estar de 9 a 2 de la tarde trabajando. Con la poesía el horario es más difícil porque responde también a un estado de ánimo especial. Es muy difícil sentarse a las 9 de la mañana y decir, ahora voy a escribir un poema. A mí me hace falta tener mucho tiempo por delante, no tener obligaciones, perderme un poquito por la casa, abrir un libro de un poema que me gusta, un cierto estado de ánimo que me invita después a ponerme a escribir ese poema que llevo días en la cabeza y sobre el que voy meditando para la escritura. Su mujer sí trabaja más con horario. Mi mujer es muy disciplinada, yo la envidio mucho. Ella, nosotros nos levantamos pronto. Ahora ya no llevamos a los niños al colegio porque son mayores, pero en fin, nos levantamos pronto, desayunamos y ella puede sentarse a escribir a las 9:30 de la mañana y estar hasta las 3 de la tarde en horario casi de oficina con su novela. ¿Usted no? No, yo no. Yo divago un poco, sí, se da las vueltas. Tengo que ir a la facultad, tengo compromisos en la universidad y después cuando hago poesía la verdad es que no puedo tener un horario fijo. Aprovecho mucho los viajes, por ejemplo, la soledad de los hoteles. Un poema muchas veces empieza a escribirse en la cabeza, ¿no? Uno va por la calle, ve algo que puede, y uno piensa, esto puede convertirse en una metáfora. Ves algo y dices, si yo esto lo elaboro, puedo convertirlo en un símbolo de lo que significa vivir en el siglo XXI en una ciudad como Quito, en una ciudad como Madrid, ¿no? Y empiezas a pensar de qué manera puedes elaborarlo, cómo lo conviertes de una idea abstracta en algo que toque las emociones, los sentimientos, piensas la música, la manera de ir contando las cosas, cómo encajar una metáfora. Todo eso lo vas pensando en la cabeza y cuando lo tienes más o menos esbozado es cuando te sientas a escribir, que es siempre un primer borrador. Claro. Y he oído a gente que está en el mundo de la literatura, 2 versiones, ¿no? Unos que dicen, yo un manuscrito, un borrador lo entrego a alguien que conozco, alguien en quien confío, para que me dé sus opiniones. De otros que dicen, no quiero que mi creación se contamine y por lo tanto, desde la primera hasta la última letra la escribo yo. En su caso tiene alguien muy cercano como su mujer. Sí. ¿Se intercambian manuscritos? Sí, desde luego. Yo soy partidario de dejar los textos en manos de lectores en los que confías mucho. Por distintos motivos. Yo, por ejemplo, hago un primer borrador, después lo paso a limpio en un cuaderno, después lo paso al ordenador y todos esos son procesos de escritura. Y después, cuando ya está acabado, se lo suelo dejar a gente de mucha confianza, porque hay veces que lo que escribimos
no llega al papel. Una cosa es tener una idea en la cabeza y otra cosa es que esté en el papel. Y está bien tener una opinión en la que puedas confrontar si has sabido llevar lo que tú querías al papel y si están todos los datos objetivos para que pueda vivir independientemente ya en la publicación. Decía que conviene ser personas de confianza, porque esos lectores, en primer lugar, claro, se lo prestas a alguien que te tomas en serio en su opinión literaria. Claro. Confías en su opinión literaria y se lo das. Pero después hay que ser también personas de mucha confianza, porque hay mucha gente que les das a leer algo, te proponen correcciones y si no le haces caso se enfadan. Claro. Y claro, uno tiene que pedirle opinión al otro, pero después el que es dueño de su poema es él, ¿no? En ese sentido... Pero esas opiniones no contaminan. No, sobre todo, por ejemplo, en su caso, viniendo de una persona tan sólidamente del mundo de la literatura como su mujer. No tienen por qué contaminar, ayudan. Las conversaciones siempre son enriquecedoras, y cuando el consejo es un consejo de alguien pertinente, pues enriquecen, ¿no? Porque hay cosas en las que tú no te das cuenta, ¿no? Después cada uno es libre a la hora de todo. Oye, pues aquí esto está ambiguo, y ya tú eres libre de decir, pues es que he buscado la ambigüedad o necesito aclararlo. Yo normalmente a Almudena le dejo los poemas uno por uno, y después el libro final, ¿no? Almudena me deja sus novelas ya cuando están terminadas, porque la unidad de la novela no es lo mismo que la unidad de un libro de poemas, donde tiene que funcionar el poema por el poema, ¿no? Pero por ejemplo, si Almudena me deja una novela de 500 páginas y yo me la leo, pues si le hago 5 correcciones y ella solo decide tomar 1 o 2, pues yo no me enfado. Claro. Para eso hace falta la confianza. Si no tienes mucha confianza, alguien más distante o más pedante puede decir, y para esto me he leído 500 páginas para que no me hagas caso en nada, ¿no? Claro, o sea que claro. La confianza es importante también, y en el gusto literario es muy importante. Yo cuando acabo un libro hay 3, 4 poetas en los que creo mucho, aparte de mi mujer, a los que le doy el libro y me hacen correcciones que siempre me ayudan mucho a mejorar. Perfecto. Una última pregunta en este segundo bloque. A la literatura en general le ha afectado mucho la gradual pérdida del hábito de la gente en leer libros en papel. Sí. Yo, por ejemplo, no me imagino a mí leyendo en una computadora, como ustedes llaman, en un ordenador, poemas de amor. Poemas de amor. Ha afectado bastante, y desde muchos matices, ¿no? Primer matiz. Bueno, desde el punto de vista económico, la gente en el mundo digital se ha acostumbrado a piratear. En España se piratea mucho, y los escritores, como cualquier trabajador, pues tienen derecho a vivir de su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, cuando publicas un libro, pues tú te llevas un tanto por ciento, y la librería se lleva un tanto por ciento, y la editorial se lleva un tanto por ciento, y eso configura el mundo editorial que defiende el libro. En la piratería todo eso está causando mucho daño. Pero aparte de eso hay otras cosas, desde luego. Muchas veces la relación que establecemos con la pantalla no es la misma que establecemos con el papel. Claro. Y en ese sentido hay que ser vigilantes. Yo, para que me entiendan, le pondría también un ejemplo que tiene que ver con el periodismo. Y yo creo que en el mundo digital se puede hacer muy buen periodismo y muy mal periodismo. A mí, cuando yo en prensa he colaborado y he puesto en marcha algún periódico digital también, o he colaborado en ponerlo en marcha, la discusión entre leer periódico en papel o periódico en digital, digo, eso me interesa menos que la discusión entre buen periodismo, mal periodismo, porque se puede hacer muy mal periodismo en papel y muy mal periodismo en digital, o buen periodismo en digital y buen periodismo en papel. Claro. Eso es lo importante. Y a mí, cuando se establecen los prejuicios con lo digital, yo digo sí, pero no es porque no pueda haber un buen tratamiento de lo digital, sino porque el mercado suele extender los vicios de lo digital, ¿no? Por ejemplo, se pierde jerarquización.
en lo digital, por internet, todo el mundo se cree que es un genio. Y todo el mundo se cree que es Pablo Neruda y bueno, a mí me gusta que haya gente que sepa de literatura y que diga, todo el mundo tiene derecho a escribir, pero no se crea usted que es Pablo Neruda. Esa labor del editor tradicional que conformaba un catálogo con gustos editoriales serios se está perdiendo y eso creo que afecta a la literatura, ¿no? Y un peligro sobrevenido es que para estar al día los editores en papel trabajen con la misma falta de rigor que la que se da en el mundo digital. Sería una barbaridad. Que se tratan de hacer libros muy populares que vendan mucho, pero en perjuicio de la calidad literaria. Y eso es muy grave. Sería muy grave. Eso es muy grave también. Muy bien, tengo que hacer un segundo corte. Al volver, si usted me lo permite, podemos hablar de política. Por favor. De política hablaremos entonces al volver con Luis García Posadas, uno de los poetas actuales español más contemporáneos, más fuertes de la poesía contemporánea. Luis García Montero, poeta, hombre de letras, hombre también de la cátedra, es además un militante de Izquierda Unida, fue candidato a la alcaldía de Madrid en las recientes elecciones, las del 24 de mayo. Don Luis, no puedo dejar de preguntarle, de hacer esta pregunta así. ¿Qué siente usted al ver a su partido ideológico, con una larga historia, siendo engullido por un movimiento tormentoso, populista, chavista, correísta como Podemos? Bueno, vamos a ver. Yo milito en Izquierda Unida desde 1986. Yo creo que cualquier partido político que quiera transformar la realidad debe transformarse a sí mismo, ¿no? Estar en constante transformación, pero sin perder sus valores, sin perder su entidad, ¿no? Y en este sentido, en España creo que se está dando una situación que está muy abierta, donde se están produciendo cambios radicales y donde es necesario configurar un proyecto que articule, que equilibre las novedades con aquellas cosas que merecen la pena conservarse, ¿no? Yo soy partidario de la convergencia. Lo que ocurre es que muchas veces esa convergencia es muy difícil porque por una parte los movimientos más tradicionales se niegan a transformarse y por otra parte los movimientos que están a la moda son muy soberbios y no aceptan nada que no sea lo de ellos mismos, ¿no? Claro. Y esa fue la situación que me llevó a mí a encabezar la candidatura de Izquierda Unida. La compañera que había ganado las primarias y que se iba a presentar decidió pasarse a Podemos y nos quedamos en un hueco y los compañeros de Madrid se acordaron de mí porque soy una persona que tampoco representa la política tradicional, la política oficial. Yo he sido un militante más de la cultura, que podía representar un poco la unión entre la vida cotidiana y la vida oficial, ¿no? Y se acordaron de mí y yo sentí que tenía la obligación en un momento muy difícil de decir que sí, ¿no? Y bueno, ahí estuve. ¿Y qué siento? Pues tristeza, por una parte, e incertidumbre. Espero que las cosas se puedan reorganizar y que la izquierda en España, que quiere darle una alternativa al Partido Popular, que es un partido muy conservador, pues pueda encontrar una manera eficaz y capaz de gestionar. Yo creo que la experiencia de gestión es muy importante y a mí me parece peligroso prometer cosas que después no se pueden cumplir, porque claro, eso invita a la desilusión. Claro, pero esa necesidad de cambio hizo que en países como Venezuela, como el Ecuador, cayéramos en estos populismos tormentosos. Vemos lo que está pasando en la Venezuela de Chávez y Maduro y lo que estamos en camino de que pase en el Ecuador. Yo no conozco bien la
la situación como para opinar de manera... Me refería al tema español. Sí, y en ese sentido me sentiría incómodo dando opiniones sobre temas que no conozco bien. Yo, por ejemplo, creo que hay diferencias entre Venezuela y Ecuador. Yo creo que hay en Venezuela una evolución hacia un populismo que pone en duda las libertades. Aquí también y muy marcadamente. Pero mi pregunta se refería más bien a que yo entiendo la necesidad de cambio, sí, y entiendo que Izquierda Unida tiene que evolucionar. Creo que el Partido Comunista o Izquierda Unida de Santiago Carrillo no era la misma Izquierda Unida o Partido Comunista de la Pasionaria, por ejemplo. Pero meterse en este populismo tormentoso ¿no suena a suicidio? En un proyecto de izquierdas en el que yo creo que es fundamental, por una parte, una apuesta decisiva por el equilibrio económico. En el mundo hay unas brechas económicas tremendas y se ha creado una inercia neoliberal donde el movimiento del dinero hace que los ricos acumulen cada vez más dinero a costa del empobrecimiento de la gente. Eso en España está pasando también. Entonces, para mí ser de izquierda es luchar por la igualdad. Y al mismo tiempo, como yo entré en la política en la lucha contra la dictadura del franquismo, me parece que ser de izquierdas es ser un defensor de las garantías democráticas y de las libertades. En mi proyecto intento conjugar la lucha por la igualdad y la lucha por las garantías democráticas, ¿no? Y a veces se crean tensiones, pero creo que esas tensiones se tienen que resolver siempre en favor de la democracia. Y bueno, en España yo creo que estamos llamados a entendernos. Ahora mismo hay unas clases medias muy golpeadas por una crisis económica y están indignadas porque han vivido una pérdida de poder adquisitivo. Bueno, pues hay que repensar un proyecto de izquierdas que le dé respuesta a la indignación de las clases medias, pero que no se olvide también del mundo del trabajo, del mundo de la fábrica, del mundo del conflicto laboral, que eso es lo que ha perdido un poco de protagonismo en las reivindicaciones de las nuevas formas políticas, ¿no? Claro. Ahora, el tema es que cuando uno ve que Podemos fue un partido que asesoró al chavismo y al correísmo en la estructuración de este modelo, que es un modelo represivo, opresivo, que es un modelo que nos extrae a los ciudadanos las libertades. Ver que en España, en que tuvieron que luchar tanto para librarse de la dictadura, en que el rescate de los valores democráticos de la convivencia ha sido tan duro, tan difícil y tan largo, empezó desde la muerte de Franco en el año 75, ver que pueden caer en manos de un movimiento populista, tormentoso, irrespetuoso de garantías de libertades como son estos movimientos. Vamos a ver, como le decía antes, que yo soy muy partidario de la matización, en ese sentido, sin estar en Podemos, pero yo creo que a veces se caricaturiza demasiado al decir que el movimiento de Podemos fue un movimiento que asesoró, por ejemplo, al chavismo, ¿no? Algunos de los fundadores de Podemos tienen una fundación de estudios, son profesores de política y colaboraron en algunos proyectos en Venezuela, ¿no? Pero no son uno que otro, es Iglesias, es Errejón, es Monedero, es decir, el número 1, el número 2 sí, y el número 3 de Podemos. Sí, pero a mí me parece que en su asesoramiento tuvo más que ver en modos de combatir la pobreza, y la verdad es que en un momento determinado fue notable la reducción de los índices de pobreza en Venezuela, ¿no? Más que después en la necesidad de tener a un opositor o en la necesidad de tener a un candidato alternativo, ¿no? Por ejemplo, la que va a ser alcaldesa de Madrid, que ha encabezado la candidatura
de Podemos en Madrid, es una jueza, Manuela Carmena, de larga tradición democrática, hizo unas declaraciones tajantes diciendo que estaba en contra de las detenciones de los líderes políticos en Venezuela, ¿no? En ese sentido, bueno, a mí me preocupa que el populismo pueda derivar en actitudes totalitarias. Ahora, sí coincido en buena parte del análisis de algunos militantes de Podemos, porque unos dicen que, bueno, ahora el partido dice que no es ni de izquierdas ni de derechas, pero hay una parte que se formó tradicionalmente en la izquierda, ¿no? Y yo sí creo que la economía hay que regularizarla. En mi concepto de libertad, la libertad no es simplemente una energía individual identificada con la ley de la selva, la ley del más fuerte. Yo creo que la libertad, en los orígenes ilustrados del contrato social, siempre ha tenido una dimensión social. Se trata de crear marcos de convivencia que hagan posible la justicia y la igualdad. Y en ese sentido, si por ejemplo yo pudiese, pues yo regularizaría la llamada libertad de los bancos en España, que están en una dinámica de desahucio de la gente y de acumular riqueza a costa de dejar a la gente en la calle. Hay algunos compatriotas suyos que en España encontraron trabajo cuando había buena economía, que se integraron allí, que pidieron un préstamo en un banco para comprarse una vivienda, que les cogió la crisis cuando le faltaba el 25% de pagar esa vivienda, y hay una ley hipotecaria en España en la que al banco se le permite, cuando se retrasa el pago de la hipoteca, quitarle la vivienda, desahuciar a la familia, dejarla en la calle, quitarle la vivienda sin devolverle el 75% de lo que ha pagado, y ya en la calle obligarle a pagar el 25% que le falta, y aparte de eso, después el banco tiene posibilidad de volver a vender la vivienda a otro propietario. Eso es un disparate. Como es un disparate que haya una ley que cuando la familia ecuatoriana o la familia alemana se va de España porque ha perdido la vivienda, que haya leyes que al banco, después de haberse quedado con todo lo que ha pagado, de haberla vendido otra vez, que haya leyes que le permitan, a través de la justicia, ir a cobrarle el 25% que falta al país donde se han ido. Entonces, en ese sentido, yo soy muy partidario de regularizar la economía y de no confundir la libertad con la ley de la selva, que es la ley del más fuerte. No, en ningún caso, y creo que... Como le matizo eso, le matizo también que me parece inaceptable que haya gente que acabe en la cárcel por sus ideas políticas. Entonces usted está de acuerdo con que Felipe González esté estos días en Venezuela tratando de lograr la liberación de los presos del chavismo. Bueno, le pregunto esto porque lo oía hace pocas horas a Cayo Lara decir un auténtico disparate al respecto, diciendo que es una intromisión, es decir, ayudar a que liberen presos políticos metidos injustamente por un régimen represivo, opresivo como es el chavismo. Me parece, pues, por ejemplo, una obligación de ser humano. Yo me siento más cómodo cuando Manuela Carmena, la alcaldesa que va a ser de Podemos, y ya ve usted que no es de mi partido, critica tajantemente la detención de un opositor político en Venezuela, que cuando lo hace Felipe González, porque para mí es muy triste que Felipe González, que empezó siendo un líder socialista, se haya convertido en el gran amigo del dinero de las grandes fortunas latinoamericanas. Bueno, pero Felipe González está en Caracas y Manuela Carmena no está en Caracas. Sí, entonces, si alguien se va a jugar por procesos políticos... Pero es que Felipe González va allí donde gana dinero. Es que se ha convertido en un recaudador de grandes fortunas. Los grandes millonarios, Carlos Slim, los grandes millonarios de México, de Chile, ahora son los que trabajan con Felipe González. Y yo lo siento, pero creo que Felipe González está allí al servicio de las grandes fortunas latinoamericanas y no al servicio de la libertad.
Pero Porque si hubiera estado... logra sacarlos a López, a Ceballos, a Ledesma, creo... le haría un gran servicio a la libertad. Pero yo creo que él no va a lograr salvarlo. Lo que ha provocado ha sido unas reacciones que también considero muy disparatadas del señor Maduro, llamando a la patria y al patrioterismo contra la injerencia extranjera y eso. A mí, la verdad es que yo como español desconfío de Felipe González. Me gusta que gente que ha dado su vida a la lucha por la igualdad no sea el amigo de los grandes millonarios. Muy bien. Muchas gracias por haber estado aquí, don Luis García. Muchas gracias. Es uno de los poetas contemporáneos más sólidos de la lengua castellana. Sus poesías de amor han trascendido, por supuesto, las fronteras de España y hoy llegan al Ecuador con este libro, Almudena, una antología dedicado básicamente a su mujer, a Almudena Grandes, otra grande de la literatura latinoamericana, de la literatura iberoamericana.